¿Cuántos bendecidos todos? Damos gracias a Dios y demos gracias a Dios. Dios, te damos gracias porque nos acostamos anoche y despertamos con bien, Señor, y hoy estamos en esta tu casa, listos para ser edificados en tu palabra, Señor. Te pedimos que hables a nuestra vida, que podamos escuchar tu voz para hacer tu voluntad, Dios Santo, y ponemos en tus manos nuestras peticiones. Ponemos en tus manos nuestras necesidades, Señor. En el nombre de Jesús oramos todo esto. Amén, amén. El título del mensaje en esta hora es Sin margen de error. Yo creo que no existe en la tierra una persona capaz de no desear liberarse de sus errores o de equivocaciones del pasado. Todos de alguna manera sabemos que somos imperfectos y que es de humanos equivocarse, pero aún conscientes de todo esto tratamos de minimizar el riesgo de cometer errores. Siempre tratamos de reducir el margen de error. Imagínate que pudieras alejar la posibilidad de equivocarte de tu vida. Yo meditaba esto y diría, pues sería una vida perfecta, pero también sería una vida a lo mejor aburrida, ¿no? El que todo lo que hagas es correcto. No sé, pero por algo Dios nos hizo imperfectos y realmente cuando llegamos y nos acercamos a Él, es que nuestra vida comienza a perfeccionarse. Y cuando leemos en su palabra, la palabra perfección se puede traducir también como madurez. Y es precisamente cuando una persona madura, cuando empieza a superar ciertos errores, ciertas equivocaciones en su vida, sin importar si trae bigote o no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería vivir sin margen de error? Es la pregunta. ¿Será posible reducir, minimizar o incluso quitar por completo la posibilidad de equivocarnos? Dice Mateo capítulo 22, verso 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. La palabra pecado, figurativamente hablando, se puede traducir también como errar o no dar en el blanco cuando fallas. Es como cuando lanzas un dardo en un blanco y no da. Entonces el Señor Jesús está diciendo, ustedes se equivocan, ustedes pecan cuando ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Son dos cosas. Ahora, el contexto de esta escritura es un debate entre Jesús y los saduceos. Y el tema del debate precisamente es el matrimonio en el cielo. Y para todos aquellos que no saben cómo librarse de su esposa o de su marido, les tengo buenas noticias. En el cielo no va a haber matrimonio. En la mañana hubo una señora que dijo, gloria a Dios. Oremos por ella, ¿verdad? Entonces, el asunto aquí es que el contexto está hablando de matrimonio, pero en el versículo 30 dice, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero ya dijeron amén por aquí también. Pero volviendo al tema, en el versículo 29 dice claramente que ignorar las Escrituras y el poder de Dios nos lleva a equivocarnos, a pecar, a hacer las cosas de la manera incorrecta. Entonces, lo contrario a ignorancia, porque dice que nosotros erramos cuando ignoramos la Escritura. Lo contrario a la ignorancia es sabiduría, pero al final de cuentas todo lo contrario a la ignorancia sale del conocimiento. Entonces, conocer las Escrituras y el poder de Dios evitará que mi vida caiga en pecado, evitará los errores y las equivocaciones. ¿En qué lo evitará? En todo sentido, en cualquier área de nuestra vida. Pero cuando conocemos las Escrituras de manera correcta, porque también hay personas que procuran, y yo admiro mucho a la gente que se sabe de memoria la Biblia, que tú le dices una cita bíblica y te dice lo que dice, o
tú le dices lo que dice una cita y te da la referencia bíblica, y eso es maravilloso, y admiro a toda la gente que tiene esa capacidad de memorizar. Pero fíjate cómo la palabra de Dios nunca se equivoca, y no dice que nosotros vamos a errar por ignorar las escrituras nada más, sino por ignorar las escrituras y el conocimiento de Dios. Perdón, del poder de Dios. ¿Sabes que hay extremos a veces? Hoy en día hay religiones o denominaciones que se han enfocado mucho en conocer la palabra, memorizar la palabra, pero les falta conocer el poder de Dios. Hay otras denominaciones que se enfatizan tanto en el poder de Dios y el Espíritu Santo, y parece que la Biblia la dejan cerrada por ahí y están solamente queriendo experimentar el poder de Dios. Pero tanto unos como otros tienen la posibilidad de equivocarse, de pecar. ¿Por qué? Porque debe de haber un balance, tanto en el conocimiento de la palabra como lo que voy descubriendo, recibiendo, experimentando con el poder de Dios. Ahora, la palabra conocimiento bíblica, la palabra bíblica de conocimiento no es como lo que nosotros entendemos por conocer. Conocemos a alguien cuando nos presentamos: hola, mucho gusto, yo me llamo así, me dedico a esto. Y alguien te puede decir: ¿lo conoces? Y decimos que sí, pero realmente no lo conocemos. Sabemos quién es, sabemos a qué se dedica, pero realmente no lo conocemos. La palabra bíblica para conocimiento es llegar a la verdad por una experiencia personal. Habla de experiencia personal. Entonces, no se trata de memorizar solamente la palabra de Dios, sino tener una experiencia con la palabra de Dios. ¿Cómo es esto? Es cuando viene una revelación de Dios y que nadie te dice nada, que la simple palabra de Dios, así textualmente al leerla, bendice tu vida. Y lo mismo con el poder de Dios. Hay ocasiones que hacemos un llamado a pasar a recibir oración y empieza un mover del Espíritu Santo, y eso es padrísimo, y Dios se manifiesta de manera impresionante en ese sentido, pero a veces la gente pasa porque alguien le dice: pásale, mira, Dios te va a tocar, están diciendo que van a orar, y ahí están como que: ay, voy a pasar por no quedar mal, o no sé. Pero independientemente de eso, la motivación que hayas tenido, Dios solamente quiere que nos dispongamos. Pero no es lo mismo cuando a ti te nace buscar de corazón a Dios y tener una experiencia con su poder. Porque conocer las Escrituras y el poder de Dios, tener una experiencia con eso, va a evitar que nosotros caigamos en pecados. Ahora, algunas veces tomamos decisiones incorrectas, sin darnos cuenta. Muchos de nosotros nos equivocamos al decidir, pero no sabíamos que era la decisión incorrecta. Pero hay personas que aún cuando no obtienen lo que esperaban de acuerdo a su decisión, no se dan cuenta que su decisión fue incorrecta y empiezan a culpar a los demás. Hay personas que no lo entienden, que el error no es de nadie más, el error es la decisión que tomó, pero ellos empiezan a culpar a otras personas. Yo doy gracias a Dios porque me doy cuenta cuando me equivoco y me doy cuenta de mi error. ¿Cuántos se dan cuenta de sus propios errores? A veces nos damos cuenta demasiado tarde, ya cuando pagamos las consecuencias, cuando no obtuvimos lo que esperábamos, pero al final de cuentas nos damos cuenta. Y eso es mejor que no darnos cuenta. Ahora, a mí me pasa en ocasiones que resuelvo una situación de una manera contraria a lo que dice la Biblia, pero la resuelvo. Y cuando hago eso, viene el Espíritu Santo y me dice: así no era. Y yo le digo: pero ya lo resolví, ya lo solucioné. Y el Espíritu Santo me dice: es que no se trataba que resolvieras un problema. Recuerda que todas las cosas te ayudan a bien. Se trataba de que aprendas a reaccionar de la manera correcta.
Muchas de las veces nos enfocamos en resolver cosas sin importar la manera en que las resolvamos. No sé si te has preguntado por qué de repente volvemos a caer o volvemos a enfrentar las mismas pruebas, volvemos a tener los mismos problemas. Porque no se trataba de solucionarlos, sino de aprender a reaccionar como Dios dice. En el mundo, en el sistema mundano, en el buen sentido, hay un dicho que dice: no importa la manera que lo logres, el fin justifica ¿qué? En Dios no es así. Si es tan importante la manera en que lo hacemos como el resultado que esperábamos hacer. Tan importante que incluso la palabra de Dios dice: a la hora de ofrendar, si vas a dar con tristeza, mejor no des. A Dios le interesa tanto que lo hagamos de corazón, que aún en esto que representa o que viene a ser el sistema divino para nosotros ser prosperados, que es el dar, el ofrendar, el diezmar, Dios dice: ¿te duele dar? No des. No lo hagas con tristeza. Tampoco lo hagas diciendo: es que hay una necesidad, pues vamos a echarles la mano. No les alcanza para la luz, vamos a darles. Dice Dios: tampoco des así. Tienes que dar de corazón, porque Dios bendice. Dios ama ¿a quién? Entonces se interesan a Dios. Si le interesan a Dios, la manera en que lo hacemos. Entonces, cuando nosotros enfrentamos diferentes situaciones, generalmente, y más los hombres, nos enfocamos en solucionar algo. Pero Dios dice: hey, yo sigo teniendo el control de todo. No es que salgas del problema. Lo más importante es que aprendas a reaccionar, que madures, que cambie tu manera de reaccionar. Porque muchas de las veces a mí Dios me ha dicho: sí, es que no se trataba de que lo solucionaras, debiste ser amable. Debiste de reaccionar diferente. No se trataba de solucionar el problema, se trataba de que reaccionaras de acuerdo a mi voluntad. Yo le digo: Señor, perdóname, y Dios me dice: te perdono, pero no me estés pidiendo tanto perdón, simplemente ya no lo hagas. Y yo le digo: ok, no lo voy a volver a hacer. Y el tiempo me vuelve a pasar y yo: sorry. Y él me hace: Y es la manera que Dios y yo hablamos. Pero continuando con el tema del error o del pecado, la Biblia dice que si conozco las Escrituras, no me voy a equivocar. Si conozco el poder de Dios, no me voy a equivocar. Pero ¿cuál debe de ser mi reacción cuando me doy cuenta que cometí un pecado? Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, ¿cuál debe de ser mi reacción cuando yo peco? La palabra de Dios dice que tengo que confesar mi pecado. ¿Tengo que qué? Confesar mi pecado. La tendencia humana en nuestra naturaleza está tirar la piedra y esconder la mano. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. ¿Qué hacemos después de pecar? Nos escondemos. Adán y Eva lo hicieron. Pero el pecado, si no se confiesa, no se prospera. ¿Sabes que la palabra confesar se puede traducir también como lanzar? La figura, o sea, en el lenguaje figurado, confesar es como cuando se toma una flecha, se tensa el arco y se suelta. Confesar el pecado no se trata nada más de decir: acabo de hacer esto, sino de echarlo fuera, lanzarlo lejos de tu vida. Porque mientras no saquemos el pecado de nuestras vidas, nuestra vida va a estar estancada sin prosperar. Ahora, si alguno quiere confesar un pecado, pida consejería al respecto. El propósito de confesar los pecados es prosperar, no es lastimar a nadie.
El propósito de confesar el pecado es alcanzar la misericordia de Dios. No es que nadie salga lastimado. Por eso te digo, pide consejería al respecto. Entonces el pecado no se oculta, el pecado se confiesa. Por eso Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca ¿qué? Se confiesa para salvación. Si queremos que Dios nos salve de la manera equivocada de vida, es necesario confesar nuestro pecado con nuestra boca. Ahora, la salvación viene después de confesar, según lo que acabamos de leer. Si mi boca confiesa el señorío de Jesús sobre mi vida, seré salvo. Pero antes de confesar es necesario creer que Jesús es mi Señor. Vamos a leer Romanos 18 para entender el contexto de lo que recién leímos. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Primero debemos estar convencidos de que Jesús es el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús es el que manda. Porque aquí el que manda es el Señor es el que manda. Ahora, vamos paso a paso en este proceso. Toda persona que necesita salvación debe primeramente entender que Jesús es el que manda en su vida. Cuando confiesas el señorío de Jesús sobre tu vida, le quitas toda autoridad, escucha con atención, a cualquier enemigo sobre tu vida. Es decir, si has cometido adulterio, y voy con un pecado fuerte, rápido, si le has faltado a tu esposa y se lo confiesas, sin que Jesús sea el Señor de tu vida, la cosa no va a parar bien. Porque hay enemigos del matrimonio que van a empezar a hablarle a tu esposa y le van a decir, págale con la misma moneda, ojo por ojo, tú también puedes hacer lo mismo. Córrelo de tu vida. Entonces, si Jesús es el Señor de tu vida, Jesús va a mandar tu vida y Él va a evitar que cualquier otra cosa mande en la reacción de tu esposa. Ahora, pero si tú primero dices, Señor Jesús, yo confieso que tú eres el Señor de mi vida, y confiesas tus pecados, siguiendo con el ejemplo a tu esposa, ella por razones obvias, lo primero que va a querer hacer es separarse de ti, se va a sentir decepcionada, etcétera, etcétera, pero ella no manda. ¿Quién manda? ¿Quién manda? ¿Quién manda? Jesús es el que manda. Si es que es tu Señor. O sea, por razones obvias, si yo le falto a mi esposa va a decir, ¿sabes qué? Eres la única o la última persona que quiero ver en esta tierra. Vete. Pero si Jesús es mi Señor, todo lo que esté inspirando a mi esposa se tiene que ir, porque no va a mandar, manda Jesús. Por eso te digo, si quieres confesar algo, pide consejería. Aplican restricciones. Sí, porque, ¿qué quiero decir cuando digo aplican restricciones? Que cada caso es diferente. Porque es muy probable que hasta este punto algún sinvergüenza diga, bueno, pues nada más se trata de confesar y ya. Pero no, Señor, no se trata nada más de confesar.
Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, son dos cosas, alcanza la misericordia. Mas el que lo confiesa y se aparta, confesar y apartar. Confesar es reconocer. Apartarse es arrepentirse, y arrepentirse es no volver a hacerlo. Cuando yo entro en ese proceso de arrepentimiento, Dios toma el control sobre mi vida y empiezo a dar frutos dignos de arrepentimiento. No porque alguien te diga estoy arrepentido, ya se arrepintió. La palabra de Dios dice que los hombres se conocen como los árboles por sus frutos. El buen árbol que da buenos frutos, el árbol malo da malos frutos. Entonces la Biblia dice que el arrepentimiento también da frutos. Y de hecho nos exhorta a hacer frutos dignos de arrepentimiento. O sea, cuando alguien confiesa y está arrepentido, se ve que está arrepentido, porque está reaccionando de una manera diferente. Esa persona va a alcanzar la misericordia de Dios. Entonces, cuando entramos en un conflicto familiar, ahorita yo te hablaba del matrimonio, puede ser de salud, puede ser económico, puede ser de familia, puede ser de seguridad, de paz. Y las personas vienen buscando ayuda. Ora por mí. Ok, yo puedo orar por ti, pero es más importante que Jesús sea el Señor de tu vida. Porque si Él es el Señor de tu vida, Él va a mandar sobre tu vida. Y la palabra de Dios dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Y cómo puedes proceder al arrepentimiento? A través de la misericordia, porque si al primer error o pecado Dios nos juzga, vamos a salir culpables. Pero la misericordia de Dios va a dar oportunidad para que tú y yo nos arrepintamos, que eso es lo que Dios quiere. Por eso cuando la gente viene y dice, oye, necesito ayuda, necesito un consejo, necesitas que Jesús sea tu Señor. Hay personas, y siempre tengo que hacer énfasis, yo no tengo nada en contra de los psicólogos, pero hay personas que vienen conmigo como pastor a pedirme un psicólogo. Y yo lo decía en la mañana, es como si vas al médico y le dices lo que estás padeciendo y el médico te dice, conozco un curandero, usted no está enfermo, está salado. Vaya con esta señora que le dé una limpia. ¿Qué vas a decir tú? Ah, caray, ¿cómo? Yo vine buscando un médico, necesito que me examine, que me haga un diagnóstico, que me dé un tratamiento, no que me mande a que me pasen unas hierbas sobre mi cabeza. Yo no necesito un amuleto, yo necesito recuperar la salud. Entonces, hay ocasiones que las personas se nos acercan y nos dicen, ¿no conoces un psicólogo? Y yo digo, sí conozco varios psicólogos, pero con todo respeto, no estoy en contra de la psicología. De hecho, echamos mano de la psicología, pero no puedo mandarte a un proceso donde te van a mandar a tu pasado, porque la psicología, ¿dónde busca? ¿Dónde busca la psicología? En tu pasado. Y la palabra de Dios dice que tu pasado está crucificado en la cruz, que las cosas viejas pasaron. Eso dice la palabra de Dios. Dice la Biblia que ni el presente ni el porvenir podrán separarte del amor de Cristo, pero el pasado sí. Cuando nosotros estamos aferrados al pasado, nos perdemos del regalo de Dios que es el presente y del futuro. Entonces, el riesgo que se corre con esto es que hay personas que van al pasado y dicen, ya descubrí la razón de mis miedos, de mis ansiedades, de mi pecado, de mi carácter. Es porque a mí, cuando era chiquito me hicieron esto, cuando era joven me pasó y eso marcó mi vida y así soy. Y la psicología lo que nos hace, con mucho respeto, es aceptar lo que eres.
aprender a lidiar con tus demonios cuando el Señor Jesús echa fuera a los demonios. No sé si me estoy explicando. Por eso digo con mucho respeto y no lo desecho, repito, echamos manos de la psicología también, pero conociendo los límites y sabiendo que dice la palabra de Dios que Dios hace todas las cosas nuevas. Entonces no necesitas, a veces, y lo pongo ahora de este lado, no te urge un consejo del pastor, te urge saber que el Jesús es tu Señor. Te urge reconciliarte con Él. Ahora, cuando confesamos a Jesús como Señor de nuestra vida, pasan varias cosas que en ocasiones no nos percatamos de ellas o pasan desapercibidas. Por ejemplo, cuando tú dices, Jesús, tú eres mi Señor, el libre albedrío se fue por la ventana, ya no tienes libre albedrío. Muchos nos justificamos en el libre albedrío y decimos, bueno, es que Dios a todos nos da la oportunidad de decidir si le entramos o no le entramos. A todos los que no tienen a Jesús como su Señor y Salvador, sí. Pero el día que lo reciban se acabó, porque Él es tú y Él manda y tú obedeces. ¿Dónde está el libre albedrío? No hay libre albedrío. Ahora voy a hacer las cosas que mi Señor me ordena. Jesús nos sugiere. Dios no nos da alternativas. Muchos hemos cometido el error a veces de decir, bueno, el cristianismo es la mejor alternativa. Bueno, Jesús es la alternativa más segura. No, Señor. Es el único camino, la verdad y la vida. Punto. No es una opción, es la verdad. Entonces, cuando nosotros lo aceptamos como Señor de nuestra vida, Él manda, yo le obedezco, Él nos sugiere, Él ordena. Si Jesús es nuestro Señor y Salvador y nos equivocamos, cometemos pecado, Él nos libra de las consecuencias del pecado. Porque todos nos equivocamos, pero por su misericordia no pagamos las consecuencias del pecado. Pero cuando nosotros, con Jesús como nuestro Señor y Salvador, y conscientes del pecado que podemos estar cometiendo o que vamos a cometer, pecamos, ¿sabes qué sucede? Perdemos el trato de hijos de Dios. En la vida de parte de Dios solamente Dios nos trata de dos maneras nada más. No hay término medio. Dios te trata como su hijo o Dios te trata como su enemigo. No hay término medio. El Señor Jesús dijo, el que no es conmigo es en mi contra. El que no está conmigo está contra mí. Uno pudiera decir, no, en contra no estoy, pero todavía no le entro. El Señor dijo, no hay término medio, o estás conmigo o estás en mi contra. Muchos de nosotros decimos, ¿tú qué onda? ¿Vas a salir? Yo soy oyente, yo vengo a la iglesia de oyente, todavía no me comprometo. ¿Cuántos pensaban así? Espero que ya nadie. Pero cuando nosotros somos conscientes de pecado, como mucha gente que dice, yo sé que estoy mal, pero así quiero estar. ¿Dios te sigue amando? Claro que sí. El pecado que tú cometas te separará de Dios. No hay nada que te pueda separar del amor de Dios. No por hacer el pecado más grande del mundo, inimaginable, Dios va a dejar de amarte. Porque esa es precisamente la gracia y la misericordia de Dios, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros para salvarnos del pecado y del infierno. Esa es la misericordia de Dios. Pero el trato que yo puedo recibir de parte de Dios no es un trato de hijo de Dios. Y eso es lo que muchos a veces sin darnos cuenta estamos recibiendo. Y le reclamamos y decimos, ¿por qué no me bendices? ¿Por qué eres así? Porque si tengo tanto tiempo rogando y orando, no contestas mi oración. Parece que te olvidaste de mí. ¿Cuántos han sentido abandonados por Dios? ¿Cuántos de repente decimos, como que Dios no está escuchando mi oración? Porque no solamente no recibo lo que pido, recibo lo contrario.
Cuando pase eso, escudriña en tu vida. Es muy probable que estemos funcionando de una manera equivocada. Y Dios es justo. Dios no nos va a premiar por vivir en pecado. Dice Hebreos capítulo 10, verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es una escritura muy fuerte, porque yo, siendo hijo de Dios, reconciliado a través de Cristo con Dios, puedo tener un trato de adversario de Dios. ¿Cuántos se acuerdan que en una ocasión Jesús le dijo a Pedro Satanás? Al discípulo Pedro, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba caminando, estaba aconsejando, estaba hablando cosas contrarias a la voluntad de Dios. Cosas que eran buenas, pero no era la voluntad de Dios. El Señor Jesús les dice, dentro de pronto me van a arrestar y voy a padecer mucho y me van a matar. Y cuando el Señor Jesús les está revelando el plan divino, Pedro dice, no, Señor, no dejes que te maten, no permitas que acontezca tal cosa. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Le estaba diciendo, Jesús, sálvate. Pero cuando le está diciendo eso, el Señor Jesús le dice, hey, quítate delante de mí, Satanás, le dice. Satanás se puede traducir como enemigo o adversario. Me eres tropiezo. ¿Sabes por qué me eres tropiezo? Dice, porque no pones tu mirada en las cosas de arriba, sino en las de los hombres. Tu perspectiva de la vida es terrenal, pero yo vengo a cumplir un plan divino. ¿Cuántas veces nosotros hemos decidido cosas buenas, pero equivocadas? ¿Equivocadas según quién? Según tu propósito, según Dios, según el propósito de Dios para tu vida. Muchas veces nosotros consideramos buenas o malas decisiones respecto del bien y del mal, pero una decisión no necesariamente es buena. Perdón, una decisión no necesariamente es correcta por ser buena. Hay decisiones buenas pero incorrectas. ¿Y qué determina si era una decisión correcta? La voluntad de Dios. Todos enfrentamos esto con el día a día. Hay ocasiones que decidimos gastar el dinero en algo bueno, pero no era correcto. ¿Por qué no era correcto? Porque no debiste gastarlo. ¿Sí me explico? Entonces, cuando nosotros volteamos a ver este ejemplo de la palabra de Dios, de que en ocasiones tomo decisiones buenas pero incorrectas, por eso es importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios, porque todo lo que Dios te habla debe estar respaldado por su palabra. Todo lo que Dios te habla debe estar respaldado por su palabra. Entonces, cuando nosotros pecamos voluntariamente, lo primero que sucede es que estamos retomando el control de nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús dejó de mandar en mi vida, dejó de ser mi Señor y ahora mando yo. Hay personas que se escandalizan porque después de tener una vida de arrepentimiento, hacen un pecado que se supone que estaba abandonado y dicen, es que no sé qué me pasó. Es que yo sé que esto no se debería de hacer. Tenía tantos años que ya no había hecho esto y de repente lo vuelvo a hacer. ¿Sabes qué? Eso que hiciste
es la consecuencia de algo. Pero el pecado es haberle quitado el control de tu vida a Jesús. Ese es el pecado, lo demás dio como consecuencia. Cuando tú le dijiste, a ver, espérame, aquí yo decido. Dice la Biblia, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Muchas de las veces nosotros decidimos y no agarramos ni una de las tres. Ni lo bueno, ni lo agradable, ni lo perfecto. Pero si Él lo hace, ¿qué va a suceder? Que nuestra vida va a experimentar cosas buenas, agradables y perfectas. Entonces, mientras Él manda, mientras Él es mi Señor y yo me equivoco, yo no pago las consecuencias de mi pecado. ¿Por qué? Porque yo no me quiero equivocar. Estoy aprendiendo a vencer la carne, a dominar mi carácter. Yo te quiero decir algo, que si tú le quitas el señorío a Jesús y lo retomas tú y te equivocas y pecas y cometes errores, vas a pagar las consecuencias de todos ellos. Por eso es bien importante, para reducir el margen de error en nuestra vida, necesitamos crecer en conocimiento de la palabra de Dios, aplicarla en nuestra vida y del poder de Dios. Es la única manera. Le voy a pedir que me ayude el del piano, por favor. Mientras nosotros como hombres seguimos batallando con el carácter, seguimos batallando con el pecado, con ciertos hábitos, te quiero decir algo, vamos a seguir batallando, al menos que nos fortalezcamos en Dios y en su palabra. Necesitamos ejercitarnos en la escritura y en el poder de Dios. Una persona que tiene problemas de carácter, una persona que rápidamente se molesta, pero no solamente se molesta, sino que escala más allá de una molestia. Una persona que maldice, que agrede, que avienta, que dice ya me largo y todo. Y dices, espérate, no es para tanto. Cualquier persona que tiene sus problemas de carácter te urge ayunar. Ayunar es no comer, ¿ok? Te urge dejar de comer. Te urge decir, ¿sabes qué, Dios? Desde que yo me despierte, no voy a comer hasta las 12, 1, 2, 3, 4 de la tarde. No sé, eso Dios lo va a poner en tu vida. ¿Y qué gano con eso? Vas a empezar a ejercitar tu dominio propio. Esa es la más grande bendición del ayuno. Que empieces a ejercitar el dominio propio. No puedes vencer tu enojo si no puedes comenzar venciendo una tortilla de harina. Es la verdad. Quieres vencer al diablo y no puedes vencer una galleta. ¡Ay, una galletita! Cuando nosotros comenzamos a ayunar, y además hoy se ha descubierto que el ayuno es bueno para la salud. Me dijo un amigo, por eso siempre he ayunado dormido. La única manera de no sufrir el ayuno. Pues no se trata de eso. Se trata de ejercitar nuestro dominio. ¿Qué más podemos ejercitar espiritualmente hablando? La oración. Muchas de las veces vamos a tomar una decisión y dices, es que siento como que no. ¿Cuántos les ha pasado que sientes como que no? Pero la tomas y resulta que era que no. Y muchos dicen, ay, en mi corazón sentía que no. ¿Sabes qué? No es que sentías, no es que en tu corazón sentías, es que el Espíritu Santo te estaba diciendo no. Pero no estás habituado a escuchar su voz. No tienes discernimiento. No te está diciendo, oye, mejor no. Te está diciendo un no rotundo, no. Pero a veces pesa más. Como no estoy habituado, como no identifico que es Dios hablándome, pesa más el compromiso. Es que ya me comprometí, ¿cómo les voy a quedar mal? Pues así,
¿Cómo te comprometiste a la ligera? Ahora les vas a hablar y les vas a decir, ¿sabes qué? Puse en oración esto y estoy convencido que Dios me dice que no. O Dios me dice que sí, lo que sea, lo que Dios te diga. Voy a seguir el sentir de Dios. Y ya. Fácil. Y entonces cuando nosotros nos ejercitamos en escuchar la voz de Dios. Ahora, siempre que escuches la voz de Dios va respaldado por su palabra, porque a veces unos escuchan muchas locuras. ¿Sí? Generalmente los jóvenes cuando buscan novia, Dios les dice que es la más bonita. Es que Dios me dijo que es ella. Cuando uno venga y te diga, Dios me dijo que eras tú, tú dile, y si Dios no te ha dicho nada, dile, a mí no me ha dicho nada. Deja que me hable a mí también. Pero a veces creemos que es la voz de Dios, es un riesgo también si no conocemos la palabra y decimos, es que a mí Dios me dijo. ¿Dónde dice en la Biblia? Todo lo que Dios te diga va a estar de acuerdo a su palabra. Nunca Dios va a ir en contra de su palabra. Entonces, ¿qué tenemos que estar nosotros haciendo? Ejercitándonos en la voz de Dios, orando, ayunando, leyendo la Biblia. ¿Para qué? Para poder reducir el margen de error, para que cada vez que tome una decisión no sea una decisión incorrecta. No digas, híjole, sí es cierto, así no se debería de hacer, pero ya porque no me salió, o porque me salió, pero el Espíritu Santo viene y me dice, hey, no era eso, era que fueras amable, era que te callaras. Dios me ha dicho muchas veces, no es que les des un consejo, es que los escuches. Cállate. Y la gente empieza a hable y hable muchas cosas, y repiten la historia a veces 2, 3, 4 veces, y yo por dentro ya le sigo con Dios, ¿verdad? Y Dios me dice, cállate. Él sabe lo que tiene que hacer, pero necesita desahogarse. A todos nos pasa. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero a veces no busco un consejo, busco un oído. Si tienes un amigo que sabe escuchar, no lo pierdas, vale mucho. No lo pierdas, valóralo, cuídalo mucho. Porque a veces necesitamos ser escuchados. Y hay ocasiones que las personas nos traen una problemática y le di el mejor consejo con la Biblia y le enseñé lo que dice la Escritura, y Dios dice, no se trataba de eso. Se trataba que Él necesita desahogarse. Y Señor, perdóname, ahí te lo encargo. No, yo lo tengo en mis manos y te lo dejo. No te preocupes, yo ahorita ya voy ahí con 2, 3 ángeles. Ahorita yo lo consuelo. Porque todo en la vida tiene un propósito. Todo en la vida tiene un propósito. Y la Biblia dice, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, cuando enfrentamos una problemática, tenemos que saber de qué se trata esa situación. ¿De qué se trata? Dice la Biblia que las pruebas deben de producir en nosotros un más excelente peso de la gloria de Dios. O sea que después de cada situación, nuestra mayor ganancia es que estamos más cerca de Dios. No que libremos el problema, porque hay muchas maneras de librar problemas, de muchas formas. Pero no se trata de eso, se trata de que Dios se manifieste en nuestras vidas. Entonces, damos gracias a Dios por su misericordia, porque cuando nos equivocamos,
Dice en Lamentaciones 3:23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. ¿Sabes? Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo, nos vamos a salvar del infierno y de las consecuencias de nuestros errores. Pero es bien importante que confesemos nuestro pecado y nos apartemos de él para no perder la salvación. ¿Sabes? Muchas de las veces no se trata del pecado en sí, sino de lo que haces después de pecar. Yo les he comentado a los hombres, y lo hacía en la mañana, cuando tu esposa te dice dime la verdad, es porque ya sabe la verdad. Y no tienes opción, amigo. Tienes que decir la verdad. No a medias. La verdad, la verdad. Las mujeres se ríen porque es cierto. Así es, dice. Cuando mi esposa me dice Armando, dime, ya valió. Armando es seria, no soy cachino ni amor, soy Armando. ¿Sí? Tengo que decir, ay Señor, recuérdame todo. No quiero omitir un detalle. Necesito decir la verdad. Pero ¿cuántas mujeres dicen, no se trata, o sea, sí me dolió lo que hizo, pero más me dolió que me mintiera en mi cara? Ya le di la oportunidad y dicen, ay, eso es lo que me cuesta más. No lo que haya hecho, sino que no tuvo los pantalones de confesarlo. Por eso lo leímos en la palabra hoy. Si tú, hombre que estás aquí, no has tenido los pantalones para reconocer un pecado, te urge que Jesús sea tu Salvador, que Él mande, para que no pagues las consecuencias de tus pecados. Muchos de nosotros hemos cometido pecados y cuando nos corrieron de la casa, ay Dios mío, ayúdame. Y Dios nos ayudó. Pero a veces con el correr del tiempo retomamos el control. Ayer llorabas por misericordia y hoy no, se me hace que no puedo. Ahí el otro domingo vamos. No está mal, yo sé que hay, no soy religioso, yo sé que a veces hay compromisos familiares, etcétera, pero estoy hablando de cuando no hay nada. O sea, hace años clamabas por un milagro, Dios te lo hizo, y hoy analizas algunas cosas y no, esto sí, esto no. Recuerda, mientras Él sea el Señor de tu vida, es decir, que Él mande, no pagarás las consecuencias de tu pecado, pero tienes que confesar tu pecado y apartarte de él. Pidan consejería. Yo veo a algunos muy serios. Pide consejería, no vayas. Recuerda, el confesar tus pecados es para salvación, no para perdición. Pero si tu pecado está tan grueso que va a lastimar a alguien, pide consejería. Yo te quiero decir, necesitas preparar a veces el ambiente espiritual de tu casa para llegar a confesar lo que tengas que confesar. O sea, necesitas orar mucho, necesitas clamar a Dios, ungir tu casa, ayunar, yo no sé qué tantas cosas, para que cuando confieses, todo sea para bien y la familia no se destruya. Por eso insisto, pide consejería al respecto. Aplican restricciones. Pero lo que debes de saber es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Póngase de pie, por favor.
No puedo ganarlo ni merecerlo, aún así lo das a mí. El incomparable. Súbele todo. No puedo ganarlo ni merecerlo, el incontenible, incomparable, eterno amor de Dios. Gracias, Señor, por tu amor y tu infinita misericordia, porque tu misericordia se renueva cada mañana, porque gracias a tu misericordia, Señor, no hemos sido consumidos. Señor, ciertamente todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos áreas por superar. Tenemos situaciones en el carácter, a lo mejor ataduras, problemas de pecado. Pero antes de otra cosa, Señor, queremos recordarle a la creación y a todos los aires que tú eres nuestro Señor y Salvador, que tú mandas en nuestra vida y que tú no permitirás que ninguno de nosotros nos extraviemos, sino que todos vamos a ser alcanzados por tu misericordia, Señor. Pero ayúdanos no solamente a reconocer o confesar el pecado, sino ayúdanos a apartarnos de él. No queremos, Señor, que por ser negligentes, por ser simples, Señor, pongamos en riesgo nuestra salvación. Ayúdanos a lanzar fuera de nuestra vida toda situación de pecado, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu gracia y que tu favor estén con nosotros. Bendito Señor, yo te pido que tú cubras la mente y el corazón, Señor, con tu gracia preciosa de todos nosotros. Nosotros declaramos, Dios, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad, Señor, que tú nos darás la victoria, Señor, sobre todas las cosas, sobre nuestro carácter, sobre nuestro pecado, Señor. Yo declaro, Señor, sanidad en el nombre de Jesús. Si hay algún enfermo aquí, cancelo la enfermedad en el nombre de Jesús. Declaramos, Dios Santo, que tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, Señor, se hace una realidad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén. Que tengan una excelente semana. Nos vemos entre semana. Si alguien tiene necesidad de oración, estamos para servirles. Bendiciones.